Hola, bienvenido a esta tercera entrega de esta serie de podcasts. Mi nombre es Suemi Gómez. Y Armando Orozco. En nuestra primera entrega hablamos de cómo Dios tiene un plan maravilloso para el hombre, que nos ama de una manera personal, incondicional, que quiere lo mejor para ti y que Él siempre te ha buscado para mostrarte su amor. Sin embargo, en nuestra segunda entrega hablamos de una mala noticia. Es el pecado que nos impide experimentar ese amor de Dios. Y vimos que el hombre es necesitado de salvación, pero que no se puede salvar a sí mismo ni puede salvar a otros. Pero hoy quiero decirte que vamos a darte la mejor noticia que has recibido en tu vida. Podemos preguntarnos, ante esta realidad del pecado, ¿hay esperanza para el hombre? Si él no se puede salvar por sí mismo ni salvar a otros, ¿quién podrá salvarlo? Cuando no hay esperanza alguna de solución a este que es el problema más grave del hombre, entonces brilló una luz en medio de las tinieblas. Si el hombre es incapaz de llegar a Dios, Dios toma la iniciativa. Si nosotros no teníamos las fuerzas necesarias para subir hasta Dios, Él descendió hacia nosotros. Como el ser humano no puede salvarse a sí mismo, Dios toma la iniciativa para salvar al hombre y a todos los hombres con un plan maravilloso. Envió a su Hijo amado para salvarte a ti y a mí. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. De tal manera amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sí hay una solución para todos y para cada uno. Esa solución se llama Jesús. El nombre de Jesús proviene del hebreo y significa Yahvé salva, porque solo Jesús nos trae la salvación de Dios. Jesús mismo es la salvación, es el médico y la medicina al mismo tiempo. Es Dios con nosotros salvándonos. Jesús es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, verso 29. El pecado que ha sido la causa de todos los males que aquejan a la humanidad y ante el cual nosotros no podíamos hacer nada para eliminarlo, Jesús sí, y nos viene a salvar de nuestro pecado. Dice la primera carta de Corintios en el capítulo 15, verso 3. Murió por nuestros pecados y con nuestros pecados. Es más, dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 22. Jesús nos liberó del poder del pecado. Por nuestro pecado estábamos enemistados con Dios. Podríamos decir que teníamos con Él una cuenta pendiente, que no éramos capaces de saldar, de liquidar. Pero gracias a Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, comienza una nueva etapa en la historia de la salvación. Jesús pagó nuestra deuda. Déjame ponerte un ejemplo para hacer esto más gráfico. Imagínate que has comido en un restaurante, el más costoso del lugar donde vives. Al momento de querer pagar la cuenta, revisas tu cartera, revisas tu bolsa y te das cuenta que no llevas dinero, por lo cual sería inevitable la vergüenza, el castigo o la sanción, incluso podría llevarte a la cárcel. Pero en ese instante se acerca el dueño del local y te dice: el señor que estaba sentado en la otra mesa lo conoce y ya pagó su deuda. Nosotros estábamos en deuda con Dios por haber comido el fruto prohibido del paraíso y no teniendo con qué pagar, deberíamos morir. Porque nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 6, verso 23, que el salario del pecado es la muerte. Pero Jesús se acercó hasta nosotros, tomó esa nota que estaba escrita con nuestra sentencia y la clavó en su cruz. Busca qué dice Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Nosotros, que estábamos muertos a causa de nuestros delitos, Dios nos vivificó juntamente con Cristo y nos perdonó
todos nuestros pecados. Jesús canceló la nota de cargo que había contra nosotros y la suprimió clavándola en la cruz. Nuestros pecados han sido perdonados gracias a la sangre derramada de Cristo, quien le pidió a su Padre estando en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dios no solo perdona nuestras culpas y pecados, sino que los olvida para siempre. Cuando Dios perdona y siempre perdona, perdona para siempre. No recuerda nunca más nuestros pecados perdonados. Jesús, enviado del Padre, toma nuestros pecados y los arroja fuera. Allí quedan sepultados para siempre. Dice la palabra de Dios en Miqueas, capítulo 7, verso 19. Tú te vuelves a compadecer de nosotros y pisoteas nuestras iniquidades. Tú arrojas hasta el fondo del mar todos nuestros pecados. Por lo tanto, cuando el enemigo de Dios y enemigo nuestro, Satanás, nos acusa de pecado, sean delante de Dios, sea ante nosotros mismos, está mintiendo, como es su cobarde costumbre. Dios no tiene delante de sus ojos una lista negra con todos nuestros pecados, la cual nos será mostrada al final de nuestra vida. No, los pecados perdonados por Dios ya están completamente olvidados por Él. La obra de salvación no se limita a limpiar nuestros pecados. La salvación no es como una lavandería, donde nuestra ropa queda limpia, para luego ensuciarla de nuevo y volverla a lavar. No. Jesús no solo vino a quitar o perdonar el pecado, vino a liberarnos de él. Es decir, Jesús nos capacita para ya no pecar. En él y solo por él tenemos este poder. Vamos a ver un ejemplo donde esto se demuestra. Si tú lees el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 3 al 11, te vas a encontrar con este suceso donde Jesús habla con la mujer adúltera. Los que la sorprendieron pecando la llevaron ante Jesús, seguro de que iba a confirmar la pena de muerte decretada por la ley mosaica. Mas, contrario a lo que esperaban, Jesús tiene fe en ella, aunque haya sido infiel, y le devuelve la dignidad perdida. Para Jesús todo tiene remedio. Jesús hace nuevas todas las cosas. No hace alusión a su pasado, tampoco la condena. Para ella hay un nuevo porvenir, hay una vida nueva. Jesús le dice: vete y no peques más. No simplemente le impone una ley. Su perdón, el perdón de Jesús, la capacita para no pecar más. Lamentablemente, el hombre que adulteró con ella seguía pecando y seguramente se llevó su pecado a cuestas porque no lo presentó a Jesús. También podemos ver esto en el ejemplo del ladrón en la cruz. Puedes leer Lucas capítulo 23, versos del 39 al 43. Era un asesino y un ladrón, por lo cual lo habían condenado a morir en una cruz. Ni los azotes, ni las correcciones, ni la cárcel fueron capaces de hacerlo cambiar. Nada ni nadie podía corregirlo. Por eso lo condenaron a muerte y fue crucificado el Viernes Santo a la derecha de otro hombre, de Jesús, que ningún mal había cometido. La ley lo había condenado. Incluso él mismo llegó a estar de acuerdo en que ya no había otro remedio sino la muerte. Él exclamó en la cruz: nosotros sufrimos un justo castigo. Lo reconoció. Le parecía normal tener que morir. Estaba convencido de que no había ninguna esperanza de salvación o recuperación en este mundo. Pero recurrió a Jesús, que estaba sufriendo el mismo suplicio. Y Jesús le abrió una puerta de esperanza. Jesús no excluyó al rechazado por la ley y la justicia de este mundo. Al contrario, le dio una nueva vida. Estaba muriendo y Jesús le da una nueva vida. Le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Para Jesús no está nada acabado. La vida de ninguno termina, ni siquiera con la muerte. Para Jesús nadie está condenado a muerte. El ladrón, el buen ladrón, encontró la reconciliación con Dios a través de Jesús crucificado.
En contraste, podemos ver al otro ladrón, estando tan cerca de la fuente de la salvación, teniendo la misma oportunidad, no la aprovechó, porque no basta estar cerca de Jesús. Para ti, para los demás, para mí, la vida puede estar terminando, mas para Jesús hoy se abre un nuevo horizonte. En estos dos casos podemos observar lo mismo. Jesús no condena al pecador, es más, lo perdona, y su perdón lo lleva al arrepentimiento. ¿Cómo se llevó esta salvación? Se llevó a través de la muerte vicaria de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Vicario quiere decir en el lugar del otro. Como el salario del pecado es la muerte, nosotros estábamos condenados a la muerte. Pero Jesús se endosa sobre sí mismo nuestro pecado y nuestra sentencia para morir en tu lugar y en mi lugar, pagando la deuda eterna que nosotros éramos incapaces de saldar. Muere por nosotros y en nuestro lugar. Revisa una vez más qué dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, verso 14. Jesús canceló la nota de cargo que había contra nosotros y la suprimió clavándola en la cruz. En un exceso de amor inaudito, se entrega por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Jesús mismo lo dijo: nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Es más, en Juan capítulo 10, verso 18, dijo: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Jesús no fue asesinado, Él libremente se entregó a la muerte por amor a ti y por amor a mí, por amor a nosotros los pecadores, para cargar con nuestro pecado, para liberarnos de nuestro pecado. Él tomó sobre sí todos nuestros pecados y al morir en la cruz, murió con Él nuestro pecado. De esta manera, nuestro pecado quedó para siempre muerto en la cruz de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Aquel que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado. Su sangre inocente nos lava y nos purifica de todos nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 14. La sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purifica de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Jesús era inocente. Es el Cordero de Dios, sin ninguna mancha. No estaba enlodado por el pecado. Por eso es la víctima agradable a Dios. Por eso fue capaz de limpiarnos, purificarnos y justificarnos. El siervo sufriente que profetizó Isaías carga el castigo que nos trae la paz y nos justifica. Pero la obra de salvación de Jesús no termina en la cruz. Lo que pasó después fue aún más admirable, ya que al tercer día de su muerte y sepultura, Dios con su poder lo resucitó de entre los muertos, quedando para siempre muerto nuestro pecado, mientras Jesús resucitaba con una nueva vida para ofrecértela a ti y a mí. Permíteme ponerte un ejemplo. Imaginemos que hay un malhechor sentenciado a cadena perpetua. Él sabe que nunca volverá a salir y por lo cual no desea ser encarcelado. Entonces, va a tratar de escapar por cualquier medio. Al encargado de la prisión se le ocurre que para que esto no suceda, un policía se va a amarrar a él y ambos van a entrar al reclusorio. Es cierto que los dos tienen que entrar a la cárcel, pero en cuanto el policía termine su turno, lo va a dejar detrás de las rejas, se va y el malvado va a quedar preso. Bueno, eso mismo fue lo que hizo Jesús para encarcelar nuestro pecado. Cargó con nuestro pecado hasta la tumba y allí lo dejó encerrado y enterrado. Pero al tercer día, Jesús salió de la tumba para dejar para siempre sepultado nuestro pecado. En la resurrección, Jesús vence a la peor de todas las consecuencias del pecado, la muerte.
la cual en Cristo puede llegar a ser hasta una ganancia, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 21. Por eso podemos cantar con alegría: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Cuando Jesús resucita, nos abre todas las posibilidades, porque si un muerto resucita, entonces todo lo demás también es posible. Los ciegos ven, los paralíticos andan, los afligidos encuentran consuelo y esperanza. Con la resurrección de Jesús se abre una puerta para cada uno de nosotros y es una luz que brilla en medio de las tinieblas. Una nueva vida es posible. La resurrección de Jesús nos trae gozo, paz, paciencia, un cambio de vida, libertad, justicia y la armonía se pueden vivir en este mundo, porque Cristo ha resucitado. Si Dios, Padre, resucitó a Jesús de la muerte, entonces también puede librarnos a nosotros de todo lo que no nos deja vivir: injusticias, opresión, colonialismo, dependencia, depresión, ansiedad, tristeza, angustias, miedo, temores. Mediante su resurrección, Jesús vence a los peores enemigos del hombre, vence a Satanás, al pecado y a la muerte. Todo es posible porque un muerto ha resucitado. No estamos condenados a la derrota. Y aquí sucede algo muy curioso. Lo más difícil no es reconocer que necesitamos ser salvados, sino que la salvación es gratuita, que nada nos cuesta, ni a ti ni a mí, porque ya le costó a Jesús hasta la última gota de su sangre. Tal vez el fondo del problema consiste en que no nos sintamos merecedores del don, como para que Dios nos ame de manera tan incondicional, sin cobrarnos nada a cambio. Y en lo más profundo es porque nosotros mismos ni nos amamos ni nos valoramos como Dios sí lo hace. La mejor noticia del mundo es que ya fuimos salvados y que esta salvación es gratuita. Dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versos del 4 al 8. Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia, es decir, por regalo, hemos sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues hemos sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. No nos cuesta nada, porque a Jesús ya le costó su propia vida. Lo más difícil no es aceptar que fuimos completamente salvados por los méritos de Cristo Jesús, sino que Dios lo hizo gratuitamente, por su apasionado amor sin límites. Ahora, lo único que nos resta es apropiarnos de esa salvación, que ya nos fue ganada por la sangre inocente de Jesús. En la cruz, Jesús entregó su vida por ti y por mí. En su resurrección, dio su vida a ti y a mí. En su resurrección nos ha regalado vida abundante, para que, como Él, podamos vivir como hijos de Dios, con derecho a la herencia de Dios. Y llegando a este punto, quiero decirte que tengo para ti dos noticias, una buena y una mala. La buena es que Jesús es el único Salvador. La mala es que no hay otro Salvador o Mesías fuera de Él. La palabra de Dios te dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Jesús es el único capaz de quitar el pecado del mundo y de vencer a Satanás, suprimiendo lógicamente todas las consecuencias del pecado. Jesús ya nos salvó por su muerte y resurrección. No hay otro camino para ser salvados. Él es la única y real esperanza para el hombre y para el mundo.
A corto, mediano o largo plazo, el pecado siempre trae como consecuencia la muerte. Por eso, Satanás continuamente exigía la sentencia de muerte contra los pecadores. Pesaba sobre nosotros una deuda eterna, imposible de saldar, porque no teníamos con qué cubrirla. Pero, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, 14, Dios canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. Jesús entonces pagó por ti y por mí cuanto debíamos, al precio de su sangre preciosa. La sangre de Cristo nos purificó, nos libera y nos justifica de todos nuestros pecados, porque siendo inocente, ha tomado nuestro lugar en la cruz. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, verso 3. Están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos cubiertos por la sangre de Jesús y nuestra vida está oculta y protegida en Él. Ya no se ven ni existen nuestros pecados, pues no solo están cubiertos por la sangre de Cristo Jesús, sino que nosotros estamos muertos al pecado. Estoy muerta al pecado, tú estás muerto al pecado. La mejor noticia que hemos recibido es que hemos sido salvados al precio de la sangre de Jesús y que con su resurrección recibimos una vida nueva. Lo más difícil podría ser aceptar que la salvación es gratuita, pero así es. Lo que sí es que tú y yo decidimos si la aceptamos o no. Tu preciosa sangre, toda mi vida cubrió. Compraste tú con ella mi libertad. Tu preciosa sangre, mis heridas sanó, rompiendo mis cadenas, venciendo a la muerte, vida nueva me dio. Tu preciosa sangre, toda mi vida cubrió. Compraste tú con ella mi libertad. Tu preciosa sangre, mis heridas sanó, rompiendo mis cadenas, venciendo a la muerte, vida nueva me dio. Adoraré tu preciosa sangre, adoraré tu sangre carmesí, adoraré a ti, mi buen Jesús, por siempre adoraré tu preciosa sangre, adoraré tu sangre carmesí, adoraré
Jesús, por siempre, por siempre. Amén, amén. Te pedimos que estés pendiente a la siguiente cápsula. Recuerda compartir este mensaje y suscribirte al canal.